Hay una mentira que casi todos creen cuando alguien te humilla en público. La mentira es esta, que el problema es la ofensa. No lo es. La verdadera jugada ocurre después de la ofensa. Ocurre en el silencio, en las miradas que se desvían, en las personas que bajan la cabeza, en los que cambian de tema, en los que se ríen nerviosamente. Porque cuando alguien te humilla frente a otros, no está intentando herirte. Está probando tu posición en la jerarquía del grupo, y el grupo entero está mirando qué pasa después. Imagina la escena. Estás en una reunión, mesa larga, café tibio, pantallas abiertas, hablas para explicar una idea. Apenas llevas 30 segundos cuando alguien te interrumpe. No levanta la voz, no grita, hace algo peor. Sonríe ligeramente y dice: bueno, si terminaste con tu teoría, quizá podamos escuchar algo que sí funcione. Algunas personas bajan la mirada. Una persona se ríe. Otra revisa su teléfono. Y el jefe no dice nada. Ese momento dura 3 segundos. Pero esos 3 segundos definen muchas cosas. Definen quién puede hablar, quién puede ser interrumpido, quién puede ser ridiculizado y quién tiene permiso para hacerlo. Lo que acabas de vivir no es una simple falta de respeto. Es una demostración pública de poder. Y lo más importante no es lo que dijo esa persona, es lo que hicieron los demás. Porque cuando nadie interviene, el mensaje colectivo queda claro. La jerarquía se acaba de ajustar y tú acabas de bajar un escalón. La mayoría de las personas no entienden esto. Creen que lo que pasó fue una mala educación o un comentario fuera de lugar. Pero si observas con calma, hay algo que se repite siempre. La persona que humilla en público rara vez actúa sola. Actúa cuando el contexto es perfecto, cuando hay espectadores, cuando el grupo necesita ver quién manda y cuando existe una sospecha silenciosa de que nadie te va a defender. Por eso ocurre en reuniones, por eso ocurre en comidas familiares, por eso ocurre frente a colegas, porque la humillación privada no sirve para esto. La humillación pública sí, sirve para enviar un mensaje que todos entienden aunque nadie lo diga. Aquí hay alguien que puede exponerte, y hay alguien que no puede evitarlo. Y aquí es donde muchas personas cometen el primer error. El error de reaccionar, responder rápido, defenderse inmediatamente, explicar, justificarse, intentar recuperar dignidad con palabras. Pero cuando reaccionas así, sin darte cuenta confirmas algo muy importante para el grupo. Confirmas que la provocación funcionó. Porque la humillación pública no busca una respuesta lógica, busca una reacción emocional. Si te alteras, el agresor gana. Si te justificas demasiado, el agresor gana. Si intentas explicar por qué se equivocó, también gana. Porque en ese momento el tema ya no es tu idea. El tema es tu control. El grupo está mirando algo mucho más simple. ¿Te desestabilizaste o mantuviste tu posición? Y aquí aparece el segundo elemento de este juego. El silencio del grupo. Muchas personas sienten una segunda herida en ese momento. No solo por la humillación, sino por algo peor. Porque nadie dijo nada. Nadie te defendió. Nadie corrigió al agresor. Nadie intervino. Ese silencio duele más que la frase. Pero si miras con frialdad, ese silencio tiene lógica. Las personas en el grupo no están pensando en justicia. Están pensando en riesgo. Si alguien te defiende, automáticamente entra en el mismo campo de batalla. Y la mayoría de la gente evita eso. Prefieren mirar hacia otro lado, reír suavemente o simplemente quedarse callados, no porque estén de acuerdo, sino porque no quieren convertirse en el siguiente objetivo. Así funciona casi cualquier grupo humano. La protección no se distribuye de forma igual. Se distribuye según posición y utilidad. Y cuando nadie te defendió, el mensaje silencioso fue este. Todavía no tienes suficiente peso para que alguien arriesgue su posición por ti. Esto puede parecer duro, pero entenderlo cambia completamente la forma en la que lees estas situaciones, porque entonces la pregunta deja de ser ¿por qué me hicieron esto? Y se convierte en algo mucho más interesante. ¿Qué estaban midiendo exactamente en ese momento? Porque cada humillación pública es en realidad una prueba de reacción, una prueba de control, una prueba de jerarquía, y en esa prueba hay algo que casi nadie nota. El agresor no está mirando solo tu respuesta, está mirando al grupo, está viendo quién se ríe, quién permanece neutral, quién te mira, quién se incomoda.
está midiendo el terreno. Porque estas escenas no solo bajan a alguien, también reorganizan el mapa del poder. Y lo más curioso es que muchas veces estas pruebas comienzan con algo muy pequeño. Un comentario, una interrupción, una broma, una frase que parece ligera, pero que lleva una pequeña carga de desprecio. Si no sabes leerlo, parece un accidente. Si sabes observar, parece algo muy distinto. Parece una jugada deliberada. Y aquí es donde la mayoría de las personas pierde, porque creen que la respuesta correcta es defender su dignidad en ese mismo instante. Pero en los juegos de poder, la dignidad no se recupera con rapidez, se recupera con posición. Y eso cambia completamente lo que conviene hacer cuando alguien intenta humillarte frente a otros. Porque hay una reacción que casi nadie espera. Una reacción que no parece defensa, pero que empieza a cambiar el tablero lentamente. Y es en ese momento cuando el juego deja de ser tan simple como parece. La reacción que casi nadie espera cuando alguien intenta humillarte en público es que no le entregues el espectáculo. Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. Un pequeño espectáculo social. El agresor lanza la frase. El grupo contiene la respiración. Y todos esperan la escena que viene después. La defensa, la incomodidad, el tartamudeo, la explicación apresurada. Es el momento en que la persona atacada intenta recuperar terreno hablando, pero en realidad está haciendo algo peor. Está aceptando el marco que el agresor creó. Volvamos a esa mesa de reunión. La frase ya fue lanzada. Bueno, si terminaste con tu teoría, quizá podamos escuchar algo que sí funcione. En ese instante hay un pequeño silencio, 3 segundos, quizá 4, y el grupo está mirando. La mayoría espera que respondas rápido, que digas algo como, bueno, no creo que sea justo decir eso. Oye, solo estaba proponiendo una idea. Creo que estás exagerando. Y en cuanto dices algo así, ya entraste en el terreno que esa persona diseñó, porque ahora la escena se convirtió en un intercambio, un pequeño combate verbal. Y el agresor tiene ventaja. Tiene ventaja porque inició el ataque, porque eligió el momento, porque eligió el tono y porque el grupo ya está mirando desde su marco. En cambio, cuando ocurre algo distinto, el tablero se altera. Imagina esto. La frase se lanza. Algunas personas se mueven en sus sillas. Alguien sonríe incómodo. Y tú no respondes inmediatamente. No te justificas. No te defiendes. Simplemente miras a la persona que habló. 2 segundos, 3 segundos, y luego dices algo tranquilo. Algo simple. ¿Qué parte no te parece que funcione? Nada más. Sin tono agresivo. Sin sarcasmo. Sin explicación larga. Solo una pregunta. Lo que acaba de ocurrir en ese momento es mucho más importante de lo que parece. Porque acabas de hacer 3 cosas a la vez. Primero, no reaccionaste emocionalmente. Eso ya rompe la expectativa del grupo. Segundo, devolviste la responsabilidad de la crítica. Ahora la persona que lanzó la humillación tiene que explicar su comentario. Y tercero, moviste la escena del territorio del desprecio al territorio del análisis. Y ese territorio no siempre le conviene al agresor, porque muchas humillaciones públicas funcionan precisamente porque no necesitan explicarse. Son insinuaciones, pequeños golpes de estatus, comentarios que generan risa o incomodidad. Pero cuando alguien tiene que justificar la humillación, el juego cambia. A veces la persona responde, dice algo más, intenta reforzar su comentario. Pero otras veces ocurre algo curioso. La persona se queda un poco en silencio. No esperaba esa pregunta. Esperaba otra cosa. Esperaba emoción. Esperaba defensa. Esperaba nervios. Pero lo que recibió fue calma. Y la calma tiene un efecto extraño en los grupos. Hace visible lo que antes parecía normal. Ahora algunas personas levantan la mirada. Otras observan con más atención, porque la escena dejó de ser una burla rápida y se convirtió en algo más incómodo. Un pequeño momento donde alguien tiene que sostener lo que dijo. Esto no significa que siempre ganes ese intercambio. A veces el agresor es hábil. A veces tiene más posición en la jerarquía. A veces el grupo está claramente de su lado. Pero incluso en esos casos, hay algo que cambia. Cuando no reaccionas con prisa, envías una señal silenciosa, la señal de que no te pueden mover tan fácilmente. Y en los entornos donde el poder se mide constantemente, eso tiene un peso enorme.
porque los grupos humanos observan algo que casi nunca dicen en voz alta. Observan quién se descompone bajo presión, quién pierde el control, quién intenta defenderse demasiado, quién necesita explicar su valor y quién puede permanecer estable. Esa estabilidad es lo que poco a poco construye posición. No en un día, no en una reunión, pero sí a lo largo de muchas escenas pequeñas. Sin embargo, aquí aparece un detalle importante. Muchas personas escuchan esta idea y creen que la solución es simplemente guardar silencio. Creen que no reaccionar significa quedarse callado, aguantar, tragar el comentario, ignorarlo. Pero eso tampoco funciona, porque el silencio total puede leerse como debilidad, y en ciertos grupos la debilidad se detecta muy rápido. Por eso la jugada no es quedarse callado. La jugada es controlar el ritmo de la escena, no responder de inmediato, pero tampoco desaparecer. Mover una pequeña pieza, una pregunta, una observación, una frase corta, algo que no suene defensivo, pero que tampoco deje la humillación flotando sin respuesta. Ese equilibrio es difícil, requiere control, requiere observar el ambiente, requiere entender quién está mirando y qué está midiendo cada persona en la sala. Porque aunque parezca una conversación casual, lo que está ocurriendo muchas veces es algo más profundo. Una evaluación silenciosa. ¿Quién puede presionar? ¿Quién se desestabiliza? ¿Quién mantiene su lugar? Y cuando empiezas a ver estas escenas desde ese ángulo, ocurre algo interesante. La humillación pública deja de sentirse como un ataque personal y empieza a verse como una jugada dentro de un sistema donde algunas personas prueban su poder, otras protegen su posición y muchas simplemente observan. Pero incluso dentro de ese sistema hay algo que casi nadie utiliza. Una forma de recuperar terreno que no depende de ganar discusiones, ni de tener la última palabra, ni de humillar al agresor de vuelta. Una forma mucho más lenta, pero también mucho más difícil de desmontar, porque no ocurre en una sola escena. Ocurre a lo largo del tiempo, y cuando se aplica correctamente, empieza a cambiar algo muy importante: la forma en que el grupo anticipa tu reacción. Y cuando el grupo deja de anticipar que puede ser expuesto fácilmente, las pruebas comienzan a disminuir. Pero para que eso ocurra, hay una disciplina pequeña que casi nadie practica. Una disciplina que empieza mucho antes de que alguien intente humillarte, y que cambia completamente la forma en que estas escenas se desarrollan. Hay algo que casi nadie dice sobre las humillaciones públicas. Muchas veces no comienzan el día en que alguien te lanza una frase frente a otros. Comienzan mucho antes. Comienzan en pequeñas señales que el grupo ha ido observando durante semanas, a veces durante meses. ¿Cómo respondes cuando te interrumpen? ¿Cómo reaccionas cuando alguien desacredita tu idea? Si hablas demasiado para defenderte, si te apresuras a explicar, si intentas agradar cuando el ambiente se pone tenso. Todas esas pequeñas escenas construyen una impresión silenciosa, una impresión que el grupo empieza a tener sobre ti. ¿Eres alguien difícil de mover? ¿O alguien que se puede empujar un poco sin consecuencias? Nadie hace esa pregunta en voz alta, pero todos la responden. Y cuando alguien decide humillarte en público, muchas veces ya tiene una hipótesis. Cree saber cómo vas a reaccionar. Cree que vas a intentar defenderte demasiado. Cree que vas a explicar. Cree que vas a perder el control por unos segundos. Y esos segundos son suficientes para enviar el mensaje al grupo. Por eso hay algo que resulta tan incómodo aceptar. La mayoría de las humillaciones públicas no son improvisadas. Son pruebas, pequeñas pruebas de jerarquía. A veces empiezan con una broma ligera, algo que parece amistoso. Bueno, tú siempre complicas las cosas. Algunas personas se ríen. Tú también sonríes. Pero algo en el tono deja una pequeña duda. Y la siguiente vez ocurre algo un poco más directo. Creo que eso no tiene mucho sentido. Luego aparece otra frase. Una interrupción. Una corrección frente a otros. Cada escena es ligeramente más visible que la anterior. Y si nadie detiene ese patrón, la siguiente jugada puede ser la humillación abierta. Ese momento en el que alguien decide probar algo más fuerte. Y aquí es donde aparece una disciplina que casi nadie practica. La disciplina de medir antes de reaccionar. Porque la mayoría de las personas vive estas escenas como eventos aislados. Un comentario aquí, una interrupción allá, una broma incómoda otro día.
Pero cuando empiezas a observar con más atención, descubres algo interesante. Algunas personas están probando constantemente el terreno. No lo hacen de forma agresiva, lo hacen de forma gradual. Pequeñas frases, pequeños gestos, pequeñas correcciones. Están midiendo cuánto pueden avanzar. Y si cada vez avanzan un poco más sin resistencia, eventualmente llega el momento de la escena pública. Por eso la defensa real no comienza cuando alguien te humilla frente a todos. Comienza mucho antes. Comienza cuando detectas las primeras pruebas pequeñas. Imagina otra escena. Estás hablando con dos colegas cerca de la máquina de café. Uno de ellos dice algo que no es del todo correcto. Lo notas, pero antes de que termines tu frase, esa persona te interrumpe. No, eso no es así. Lo dice rápido, con seguridad, como si corrigiera algo obvio. Si reaccionas con nervios, la escena termina ahí. Pero si simplemente dices algo como, puede ser, ¿cómo lo ves tú? Y luego escuchas con calma, algo cambia, porque acabas de hacer algo importante. No defendiste tu punto inmediatamente, pero tampoco cediste. Observaste, dejaste que la otra persona se expusiera un poco más. Y esa exposición, cuando se repite varias veces, empieza a revelar algo. Algunas personas corrigen mucho, pero no siempre tienen argumentos. Algunas personas hablan con seguridad, pero dependen de que nadie les pregunte demasiado. Cuando empiezas a notar estos patrones, ocurre algo interesante. La escena deja de ser personal y se convierte en una lectura del sistema. ¿Quién necesita demostrar superioridad? ¿Quién necesita aprobación del grupo? ¿Quién utiliza pequeñas humillaciones para mantener su posición? ¿Y quién observa todo eso sin intervenir? Cuando ves el tablero completo, también cambia tu estrategia, porque entonces entiendes algo muy importante. No todas las humillaciones públicas deben responderse en el mismo momento. Algunas se desarman mucho después, por ejemplo. Imagina que la escena de la reunión ocurrió. La frase fue lanzada. El grupo lo vio, la conversación siguió. Y más tarde, cuando todos se levantan para salir de la sala, te acercas a la persona que hizo el comentario. No hay público, no hay espectáculo, solo una conversación breve. Y dices algo tranquilo. Antes dijiste que mi propuesta no funcionaba. Me interesa saber por qué. No lo dices con confrontación, lo dices con curiosidad. Eso hace algo interesante. El agresor ya no tiene espectadores, ya no tiene escenario, ya no tiene la ventaja del grupo. Ahora tiene que sostener su comentario solo. Y muchas veces ocurre algo curioso. La seguridad desaparece un poco, la explicación se vuelve más vaga, la crítica se suaviza, porque la humillación pública funciona mejor cuando es rápida y cuando tiene testigos. Cuando la escena se mueve al terreno privado, el incentivo cambia. Esto no significa que siempre obtengas una respuesta clara, pero sí produce un efecto acumulativo. Las personas empiezan a notar que no eres alguien que se descompone, ni alguien que ignora completamente lo que ocurre. Eres alguien que observa, recuerda y vuelve al tema cuando conviene. Y esa combinación cambia lentamente tu posición. No porque ganes todas las conversaciones, sino porque empiezas a construir algo más importante: previsibilidad estratégica. Las personas ya no están seguras de cómo vas a reaccionar. Y cuando alguien no puede anticipar tu reacción, se vuelve mucho más cuidadoso. Sin embargo, todo esto depende de algo que casi nadie desarrolla: una arquitectura personal muy simple, pequeña, pero poderosa. Una arquitectura que no se activa solo en momentos de conflicto, sino todos los días, en conversaciones normales, en decisiones pequeñas, en la forma en que hablas, en la forma en que escuchas. Porque cuando esa arquitectura empieza a consolidarse, las humillaciones públicas dejan de ser una amenaza constante y empiezan a convertirse en algo distinto, en señales. Señales que te dicen exactamente qué tipo de juego se está jugando en ese grupo. Y cuando sabes leer esas señales, también sabes cuándo intervenir y cuándo simplemente dejar que el otro se exponga un poco más. Hay una práctica que cambia completamente la forma en que estas escenas ocurren, y lo curioso es que no tiene que ver con ser más fuerte, ni con tener mejores argumentos. Tiene que ver con construir una presencia difícil de empujar, una presencia que el grupo empieza a reconocer con el tiempo. Pero para que eso ocurra, hay una regla muy simple que casi nadie sigue. La regla es esta: no hables para defenderte, habla para observar. Parece una diferencia pequeña, pero cambia todo. Porque cuando alguien intenta humillarte en público, la reacción automática es explicar. Explicar tu idea,
Explicar lo que quisiste decir. Explicar por qué la otra persona está equivocada. El problema es que mientras más explicas, más energía entregas al ataque, más justificas tu posición y más confirmas que la provocación funcionó. En cambio, cuando utilizas las palabras para observar, ocurre algo distinto. Las palabras se vuelven herramientas para revelar el juego. Volvamos otra vez a esa reunión. La frase fue lanzada. Bueno, si terminaste con tu teoría, quizá podamos escuchar algo que sí funcione. El grupo lo escuchó. Hay un pequeño silencio, y tú respondes con calma. No estoy seguro de entender. ¿Qué parte te parece que no funciona? Nada más. No es defensa. Es observación. La diferencia es sutil pero poderosa, porque ahora la escena ya no gira alrededor de tu error. Gira alrededor de la crítica. Y muchas críticas públicas no están diseñadas para ser analizadas. Están diseñadas para golpear rápido y seguir adelante. Cuando alguien tiene que explicar su comentario frente a todos, dos cosas pueden pasar. La primera, que tenga argumentos reales. En ese caso, la conversación se vuelve útil. Aprendes algo, y el grupo ve que puedes sostener una discusión sin perder estabilidad. La segunda, que no tenga argumentos. En ese caso ocurre algo interesante. La persona empieza a hablar más, a explicar, a justificar su frase. Y mientras más habla, más visible se vuelve algo, que el comentario inicial era solo una demostración de estatus, no un análisis real. Esto no significa que siempre debas hacer preguntas. Significa que debes aprender a controlar el ritmo de la escena, porque en los juegos sociales el ritmo importa más que las palabras. Quien controla el ritmo, controla la percepción. Quien se apresura, pierde terreno. Y aquí aparece la microarquitectura que transforma todo esto en una ventaja real. Una disciplina pequeña, repetible, casi invisible, pero acumulativa. La disciplina de esperar 3 segundos antes de responder. 3 segundos parecen nada, pero en una conversación pública son enormes. 3 segundos permiten que el grupo vea tu reacción. 3 segundos permiten que la emoción inicial pase. 3 segundos te dan tiempo para decidir si hablar o si mover una pieza distinta. Si practicas esto todos los días, empieza a ocurrir algo curioso. Las personas notan que no reaccionas automáticamente, que tus respuestas no salen del impulso, que hay una pequeña pausa antes de cada intervención. Esa pausa cambia cómo te perciben. Empiezan a verte como alguien que piensa antes de responder. Y en ambientes donde muchas personas hablan por impulso, eso genera una diferencia enorme. Con el tiempo, ocurre algo aún más interesante. Las personas comienzan a ser más cuidadosas contigo. No porque te teman, sino porque saben que no pueden empujarte fácilmente a una reacción emocional. Y cuando alguien no puede provocar tu reacción, muchas jugadas dejan de tener sentido. Las pruebas disminuyen. Las bromas ambiguas aparecen menos. Las interrupciones se vuelven más raras. No porque el ambiente haya cambiado, sino porque tu posición dentro del sistema cambió. Porque ahora hay algo que el grupo percibe, que cuando hablas lo haces con calma, que cuando escuchas no te precipitas, y que cuando alguien intenta moverte, no obtiene la reacción que esperaba. Eso no elimina todos los conflictos, pero cambia la frecuencia con la que ocurren. Y cuando uno de esos momentos vuelve a aparecer, porque siempre aparecen, ya no se siente igual. Ya no se siente como una emboscada. Se siente como algo distinto, como una escena que puedes leer, una escena que puedes desacelerar, una escena donde ya sabes exactamente qué está midiendo la otra persona. Y cuando sabes qué está midiendo alguien, también sabes qué parte del juego conviene mostrar y qué parte conviene guardar. Porque al final, las humillaciones públicas no desaparecen del todo. Siempre habrá alguien que pruebe el terreno. Siempre habrá alguien que quiera empujar un poco más. Pero cuando tu posición cambia, ocurre algo curioso. Esas pruebas empiezan a revelarte algo mucho más valioso. ¿Quién realmente necesita demostrar poder? ¿Y quién simplemente está intentando sobrevivir dentro del mismo sistema? Y cuando empiezas a ver esa diferencia con claridad, la humillación deja de ser una herida y se convierte en información. Hay un momento en el que todo esto deja de ser una técnica y se convierte en una forma distinta de moverte dentro de cualquier grupo. Ese momento ocurre cuando entiendes algo que casi nadie quiere admitir. La humillación pública no siempre busca destruirte. Muchas veces busca algo más simple. Quiere ver qué tipo de pieza eres en el tablero.
si eres una pieza que reacciona, si eres una pieza que se descompone, o si eres una pieza que observa. La mayoría de las personas vive estas situaciones como ataques personales. Y es normal. Ser expuesto frente a otros activa algo muy profundo: el miedo al rechazo, el miedo a perder respeto, el miedo a quedar reducido frente al grupo. Por eso la reacción inmediata suele ser defenderse, hablar más, explicar, justificar, intentar recuperar dignidad en ese mismo momento. Pero el problema es que los grupos humanos rara vez evalúan dignidad de esa forma. Lo que realmente evalúan es estabilidad. ¿Quién mantiene el control? ¿Quién pierde el ritmo? ¿Quién se desordena bajo presión? Cuando alguien intenta humillarte en público, el grupo está observando exactamente eso. No está evaluando quién tiene razón. Está evaluando quién mantiene su posición. Por eso la verdadera respuesta a la humillación pública no es la confrontación rápida. Es algo mucho más incómodo para quien intenta provocarte. Es estabilidad. La estabilidad rompe el espectáculo, rompe la expectativa, rompe el guión que el agresor estaba esperando. Imagina otra vez esa escena inicial, la reunión, la frase lanzada frente a todos. Bueno, si terminaste con tu teoría, quizá podamos escuchar algo que sí funcione. La mayoría de las personas reaccionaría de inmediato, pero tú haces algo distinto. Respiras, 3 segundos, miras a la persona y preguntas con calma: ¿qué parte no te parece que funcione? Nada más. La conversación sigue. Quizá hay discusión, quizá hay tensión, pero algo importante ocurrió. No entregaste el espectáculo. Y cuando esa escena se repite varias veces en el tiempo, el grupo empieza a notar algo. Contigo, las provocaciones no producen caos, producen calma. Y eso cambia la ecuación, porque las personas que buscan humillar en público dependen de una cosa: la reacción emocional. Sin esa reacción, el beneficio desaparece. Y cuando el beneficio desaparece, muchas de esas pruebas dejan de ocurrir. No porque las personas se vuelvan más amables, sino porque ya no obtienen lo que buscan. Aquí es donde aparece la arquitectura personal que realmente transforma estas situaciones. Una práctica diaria muy simple. Cada vez que alguien te interrumpa, cuestione algo que dijiste o lance una crítica rápida, aplica 3 pasos. Primero, pausa, 3 segundos. Segundo, observa el tono, no solo las palabras. Tercero, responde con una frase corta que devuelva la carga de explicación. Nada más. No necesitas discursos largos. No necesitas demostrar superioridad. Solo necesitas mantener el control del ritmo. Cuando repites esta práctica durante semanas, algo cambia. Las personas empiezan a anticipar que no eres fácil de desestabilizar. Y cuando el grupo anticipa estabilidad, la jerarquía empieza a moverse lentamente. No porque hayas ganado discusiones, sino porque has construido algo más sólido. Una reputación silenciosa. La reputación de alguien que no reacciona con impulsos. La reputación de alguien que observa antes de hablar. La reputación de alguien que no entrega su posición por una frase provocadora. Eso no significa que nunca vuelvan a intentar ponerte a prueba. Siempre habrá alguien que lo haga. Pero cuando ocurre, la escena se ve diferente. Ya no se siente como una emboscada. Se siente como una señal. Una señal que revela quién necesita demostrar poder y quién ya lo tiene. Porque en los juegos sociales más silenciosos, el poder casi nunca pertenece a quien habla más fuerte. Pertenece a quien no puede ser movido fácilmente. Y cuando llegas a ese punto, algo curioso ocurre. Las humillaciones públicas dejan de ser momentos de pérdida y empiezan a convertirse en momentos de lectura. Momentos que te muestran exactamente cómo funciona el tablero que estás pisando. Y cuando entiendes el tablero, ya no necesitas reaccionar para defender tu lugar. Solo necesitas seguir construyéndolo. Porque al final, la verdadera respuesta cuando alguien intenta humillarte en público no es derrotarlo. Es algo mucho más incómodo para él, que descubra que contigo, el juego dejó de ser fácil.